Ah, el amor, el amor. Estoy en el Parque El Arco Herrera. He tenido que enganchar la bici a una banca porque desafortunadamente en este parque no hay donde colocar las bicicletas de manera segura. Perturbador. No, eso no. Que parece que tuviera una cabeza en las manos, ¿no? Se trata de Rafael Arco, pionero de la arqueología peruana. Y tal como se lo imaginaron, venimos al Museo El Arco Herrera. Con ese calor, todos necesitamos una fuente. Y más espacios lúdicos para que los niños aprendan de manera sencilla. La verdad es que la casa se ve muy bonita. Los muros llenos de enredadera, bugambillas. Aparte del museo hay un restaurante, pero la vista del parque central es bellísima. A ver. Me estaban comentando que esta peculiar casona tiene un rediseño estilo norteño trujillano. La rampa por la que subimos era para el ingreso de los caballos, pero en general esto se remodeló allá por el 1900 y pico. El Museo El Arco fue traído desde el norte de Trujillo, así que todo esto realmente es de una antigua casona limeña tradicional de la época de la colonia. Algo así, me parece que es algo así. Sí, son todas las piezas que tienen Los coloreos, los recortes. Una vez que ingresamos, encontramos el almacén y Sergi nos va a dar una explicación al respecto. Bueno, estos son los depósitos visitables del Museo del Arco. Aquí en esta sección hay más de 30.000 piezas aproximadamente. La exposición en sí del museo se encuentra hacia allá. Sin embargo, este es el resto de la colección. Usualmente los museos suelen tener sus depósitos cerrados, porque solamente tú puedes ver lo que está en exposición. Sin embargo, el Museo del Arco es uno de los pocos museos, y de hecho casi el único en el Perú, que tiene sus depósitos abiertos. Aquí pueden ver algo de 30.000 piezas aproximadamente, y todas han sido organizadas por diferente tipo. Principalmente son de la cultura mochica, y por ejemplo, cuando uno entra, lo primero que ve son los huacos retratos, que son los que están para acá. Esta es la colección de huacos retratos más grande que hay en el mundo. Y hacia allá, cuando vas adentrándote, vas a ver viendo según tipo de temas. Por ejemplo, sección de vegetales, frutas, animales, dioses, huacas, estilizados y así similar. Entonces, nada, pues están invitados a visitar el museo. Antes de iniciar el recorrido, quería venir hasta este punto para grabar un poco la vista. Nos han brindado audífonos para evitar que se nos cruce el guiado. Famosas y también polémicas, ¿no? En el Museo de la Colección Larga, que tiene, dicho sea, la colección de huacos mochica, huacos retratos y también huacos así llamados eróticos más grandes del mundo. Este museo fue fundado en 1926 y desde entonces el señor Largo, el fundador, Rafael Arco Joya, se dedicó pues, a coleccionar, a comprar colecciones de los coleccionistas más antiguos, ¿verdad? Y así es que se formó esta gran colección. Entonces los huacos así llamados eróticos están separados hoy en día de la exposición permanente, pero vale decir que en realidad estos huacos fueron encontrados junto a los otros huacos en, sobre todo, contextos funerarios, de manera que los mochicas no los separaban y los escondían, no había una categoría aparte, digamos, para estos huacos sexuales. Entonces, esta galería se llama Galería Checan. Quisiera que me digan si es que alguien aquí
sabe qué significa en idioma quechua la palabra munay? Gustar, ¿verdad? Exactamente. Gustar o querer también, sobre todo como verbo, ¿verdad? Entonces, munay, en tanto verbo es querer o amar, gustar también, y en tanto sustantivo significa amor. Y en el idioma muchik, que es el idioma que hablaban por lo menos los chinos en el antiguo Perú, esa misma palabra se dice chepan. Chepan es la palabra en el idioma muchik para decir amor, munay en quechua, ¿verdad? El amor entendido no como el amor romántico de la tradición occidental, sino más bien como una fuerza creadora, como un choque entre dos fuerzas que son al mismo tiempo opuestas y antagónicas, pero también complementarias. Porque el principio fundamental de todos los pueblos andinos es la dualidad, ¿verdad? Tenemos un mundo de arriba, o Pacha, tenemos un mundo de abajo, Pacha, y la vida es lo que ocurre en este plano intermedio entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. No es posible la vida sin la lluvia y la luz solar que vienen del mundo de arriba, del Pacha, al mismo tiempo sin los nutrientes, sin la madre tierra, las plantas que vienen del mundo de abajo. Entonces la vida es lo que ocurre en este plano liminal que se encuentra entre las dos, vamos a decir, fuerzas del mundo, fuerzas duales, ¿verdad? Entonces es igual que, por ejemplo, no podría ser posible la vida sin el encuentro entre lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Es necesario que estas dos fuerzas choquen, copulen para que exista la vida. Entonces, bajo ese entendimiento, el entendimiento de que el principio fundamental es la dualidad, es que el amor es una fuerza creadora, ¿verdad? El amor es un encuentro entre dos fuerzas antagónicas y opuestas. Bien, dicho esto, los mochica son famosos en todo el mundo por la gran plasticidad y el enorme grado de realismo que alcanzaron en sus representaciones cerámicas. Tenemos aquí, por ejemplo, tienen ustedes dos huacos que representan dos prácticas sexuales que seguramente hemos visto o conocemos en nuestra contemporaneidad. Por ejemplo, este huaco representa un enorme tipo sexual entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Pueden ver ustedes el enorme grado de realismo y de detalle que es bastante usual en la representación mochica, mientras que aquí vemos una escena masturbatoria, una pareja heterosexual también que está tocándose, que está estimulándose sexualmente, y la pregunta es ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, como les decía, ninguno de estos huacos ha sido encontrado de manera separada en los contextos arqueológicos. Lo que tenemos aquí es una maqueta, por ejemplo, de una excavación que el propio señor Larco hizo al final de su vida. Esta es una tumba mochica más bien menor, que fue encontrada con estos nichos a los costados de la tumba. Pueden ustedes ver los nichos, ¿verdad? En cada uno de estos nichos fue encontrado uno de estos huacos. Estos son los originales, los dibujos originales del arco. En alguno de ellos encontraremos una trompeta de cerámica, en otro un plato, botellas, un huaco retrato, una escultura de un ave. Y esta cerámica, llamada erótica por la representación que tiene, aquella cerámica representa una unión sexual entre un hombre y una mujer, pero es una unión sexual de tipo anal. Lo más chocante o lo más a veces sensible para algunos visitantes, sobre todo los extranjeros, es que al mismo tiempo que esta mujer está sosteniendo esta unión sexual de tipo anal, está amamantando a una pequeña criatura que ustedes pueden ver ahí en el pecho. ¿La logran distinguir al bebé? ¿Verdad? Bueno, esto es lo que se llama el colecho. En algunas partes de nuestros Andes peruanos todavía hay lugares donde los campesinos, las comunidades indígenas y campesinas viven en chozas, las chozas que tienen solamente un lecho, una cama. Entonces ahí en esa cama duermen papá, mamá y los 3 o 4 hijitos, pero los hijitos siguen naciendo, pues 4, 5, 6, 7, porque justamente debemos entender que todo ocurre en el mismo lecho, ¿verdad? En la misma cama. Y esta es una prueba de que los antiguos peruanos, los peruanos en los Andes en la actualidad, en algunos lugares todavía, no ocultan la sexualidad, y la sexualidad no es un tema tabú como para nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento occidental, más bien influenciado por estas ideas judeocristianas, ¿verdad? En nuestro entendimiento la sexualidad a veces está asociada con la culpa, y la sexualidad es algo que hay que esconder de la niñez, que los niños no pueden ver, pero para los mochicas, los antiguos peruanos en general, tenían un entendimiento muy diferente de la sexualidad, no lo ocultaban de la niñez, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de esto. Entonces, bueno, dicho esto, yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que ven, aparte de los huacos, qué es lo que ven en las paredes de aquí, alrededor de esta sala verde? Árbol de la vida. Árbol de la vida, exactamente, señora. ¿Qué es un árbol de la vida? Árbol de la vida es varias culturas representan casi por árbol de la vida.
y significa, ¿cómo se llama? No sé, español. ¿Pueden empezar por aquí, por favor? Ah, Sí, no, dígame. alguien te español, palabras. Ok, bueno, efectivamente, como dice la señora, el árbol de la vida es un arquetipo. Un arquetipo significa una idea que está presente en muchas sociedades muy diferentes entre sí, en diferentes momentos de la historia, además, ¿no? Es una idea fija que por alguna razón subsiste en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos. Por ejemplo, allá tenemos en aquella esquina tenemos un árbol maya, aquí en el lado izquierdo de la puerta tenemos un árbol vikingo, aquí tenemos un árbol sumerio que tiene una antigüedad de 2800 años, 3800 años, perdón. Este es un árbol de la tradición judeo-cristiana, este es un árbol musulmán de la religión musulmana, y aquellos otros dos son árboles mochica, ¿verdad? Entonces, este árbol que ustedes pueden ver aquí, esta representación de este llamado así árbol de la vida, pertenece a la sociedad Chancay, la sociedad del antiguo Perú. El árbol como símbolo de la vida es justamente lo que se repite en varias culturas, pero está en la Biblia, está en los mitos, por ejemplo, amazónicos, ¿no? Hay un mito, un mito Arambut, que es un pueblo indígena amazónico que vive en la selva peruana, que dice que después de la creación hubo un gran incendio y solamente 9 parejas de seres humanos sobrevivieron porque subieron a un árbol, a la copa de un árbol, y todas las demás especies se quemaron. Entonces todos los seres humanos descendemos de esas 9 parejas que subieron al árbol del vino, ¿verdad? Ahora, en el mundo andino, en el quechua, ¿alguien sabe cómo se dice árbol en quechua, por casualidad? Bueno, en el quechua del sur por lo menos, árbol se dice maliki. Y maliki es también la misma palabra que se utilizaba en el tiempo de los incas para decir momia. De hecho, el término arqueológico técnico que se utiliza para las momias que encontramos, sobre todo las momias incas, es maliki, ¿verdad? De manera que en el quechua, maliki significa al mismo tiempo árbol y momia. ¿Por qué significa momia lo mismo que árbol? Bueno, creemos que porque los ancestros, los muertos en el antiguo Perú, tienen una función trascendental como cohesionadores de las comunidades. Porque todo un aire, imaginemos que nosotros somos un aire, el aire solamente se identifica como comunidad porque desciende de un mismo ancestro. Entonces esa identificación, esa vinculación es evidente cuando estamos viendo pues al árbol delante, ¿no? Nuestro ancestro, que es como por eso que también el árbol genealógico se llama así, árbol genealógico, ¿verdad? Porque esas son las raíces que una comunidad une. Entonces por eso es que Malki en quechua significa lo mismo que ancestro, que momia, ¿verdad? Eso es muy importante porque también emana la vida, como veremos más adelante. Los ancestros en el antiguo Perú tal vez son más importantes aún que los vivos y tienen esta función de devolver la vida desde el más allá. Con la historia y la tecnología para tratar de darle un sentido, pero realmente no queda nadie vivo que pueda explicar. Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Aquí podemos ver representado en el estado de elección. Y es realmente muy, ¿cómo decirlo? Tomándolo con las manos y probablemente acercándola a la boca para tener un sentido ritual. Ahora vamos a venir por aquí y podemos ver que ciertamente la sexualidad también es un pene, ¿verdad? Es un pene, obviamente es un atributo genital masculino. ¿Cómo está este pene? Plácido. Plácido, ¿verdad? Está chorreado, lo que digo. Está plácido, lo cual es extraordinario porque en realidad la mayoría de representaciones de penes en el antiguo Perú están en estado erecto, como pueden ver más allá, como vamos a ver más adelante. Mientras tanto, este pene está en estado flácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué cosas más pueden ver en esta vitrina? ¿Un clítoris? Exactamente. Este es una representación de una vagina. Una vagina que además es anatómicamente exacta porque los mochicas eran grandes estudiosos del cuerpo humano. Pueden ver ustedes que los huacos retratos son verdaderos estudios anatómicos que son muy proporcionados, muy realistas. De igual forma representaron otras partes del cuerpo como los genitales, por ejemplo, en este caso. Pueden ver una vagina que está profusamente detallada, los labios y el clítoris. ¿Cómo se encuentra este clítoris en esta vagina? Erecto. Erecto, ¿verdad?
Mientras que el pene, que generalmente está asociado con la erección, se encuentra flácido, aquí el clítoris se encuentra en estado de erección. Lo que significa, una asociación bien interesante, porque el hueco central, el cerámico central, creemos que representa la dualidad, exactamente. La dualidad porque acuérdense que el sexo es parte pues, de este encuentro de fuerzas sagradas. El sexo en sí como generador de vida es sagrado, que produce vida, así como la lluvia y la tierra, ¿verdad? Quisiera que me digan, por favor, qué es lo que creen ustedes que son estas vasijas. ¿Qué cosas creen que son? ¿Qué cosas representan? ¿Para qué sirven, por último? ¿Mujeres dando luz? Podría ser, ¿verdad? Porque es una mujer con la vagina sumamente dilatada. ¿Es verdad? ¿Alguien tiene alguna otra idea, alguna otra posibilidad, posible representación? Interpretación. Parece que está desnuda porque tiene los genitales descubiertos, en fin, los senos, pero ustedes pueden ver que tiene un pectoral, ¿verdad? Y este pectoral es un signo de que esta mujer es muy importante, que ocupa un papel de jerarquía en la sociedad mochica nuevamente. Entonces, hay representaciones, como veremos más adelante, de mujeres parturientas, de partos, escenas de partos. Entonces, aquí en realidad lo que faltaría es el bebé, pero podemos ver que la mujer también ha sido representada con el clítoris en un estado rígido. Entonces, esta mujer, más bien que estar dando a luz, está pues en una posición de, vamos a decir, recibir o emitir líquidos, porque lo que se cree de hecho que es este huaco de aquí es una suerte de bebedero ritual. Entonces, aunque no sabemos qué líquido exactamente se consumía en este objeto, podemos presumir que tal vez es la chicha o tal vez incluso el agua, ¿no? Lo que se entiende es que este objeto, que es como una especie de bebedero, servía en los rituales de fertilización, en los cuales los sacerdotes tenían que beber a través de él. Además, en los huecos retratos podemos ver que se ha representado algunas veces a sujetos reales, concretos de carne y hueso. Pero en esta representación de una mujer, podemos ver que la mujer tiene un rostro como que neutro, arquetípico, no está representando a ninguna mujer en particular, y por los atributos que tiene, por los marcadores de élite que tiene en el cuerpo, como el pectoral, sabemos que es una mujer muy importante. Una de las interpretaciones de los arqueólogos es que esta mujer representa a la madre tierra, a la Pachamama. La Pachamama, que está además en un ademán fértil, ¿verdad? Porque tiene la vagina muy dilatada, muy como abierta. Entonces es posible que este sea una suerte de bebedero, entonces en el cual para tomar el líquido ritualmente hay que hacer contacto sexual con el órgano de la mujer, hay que practicar sexo oral a la mujer, ¿verdad? Entonces, o también podría ser, como veremos más adelante, un receptor de semen, porque hay otro tipo de vasijas que sirven para que, digamos, en otro tipo de rituales asociados a la fertilidad se junte el semen dentro de ellos, ¿verdad? Pero lo que probablemente sea es un bebedero. A simple vista podrían parecer extraterrestres, pero si uno se acerca un poco más, puede ver que en realidad estas son figuras antropomorfizadas de vaginas humanas, ¿verdad? Son vulvas, o más bien dicho, como hombres vagina, podría decirse, son mujeres, ¿no? Mujeres que tienen una cabeza de vagina. Y además, ¿qué cosa está agarrando en la mano? ¿Tambores? Tambores, ¿verdad? Entonces, hay dos posibles interpretaciones a esto. Uno, bien que estos ritos asociados a se sabe, como en todas las culturas antiguas, por ejemplo en la época romana, también se celebraban, por ejemplo, las bacanales o las saturnales, ¿no? Que eran grandes fiestas en las cuales la gente practicaba relaciones sexuales públicas, lo que llamaríamos tal vez orgías con fines rituales. Entonces, en el antiguo Perú también había este tipo de relaciones sexuales rituales que se llevaban a cabo, sobre todo en ceremonias de la fertilidad, que probablemente estaban acompañadas con música. O la otra interpretación es que en la medida que estas son vaginas, también sirven para dar la vida a través del nacimiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno se aproxima al vientre de una mujer embarazada, lo que escucha es el corazón del bebé. Entonces, probablemente este tambor también represente ese latido del corazón de una cosa que se está gestando en su interior, ¿verdad? Un agujero de entrada. Esencialmente todos estos son contenedores de líquido, ¿verdad? Porque acuérdense que son sociedades agrícolas, los mochicas, los nazca, que viven en el desierto de la costa peruana. La costa peruana es un desierto. Entonces la fuente, el recurso de vida más valioso es el agua. Esa es la razón por la que todo su arte en realidad está en objetos funcionales que no son otra cosa que botellas de agua, contenedores de líquidos, incluyendo aquellos huacos o huacos eróticos, en fin, esos también son contenedores de líquidos. Entonces, en tanto contenedores de líquidos tienen dos agujeros. Uno de entrada, en este caso por ejemplo se encuentra en la cabeza, y el agujero de salida que se encuentra
en el pene, ¿verdad? En el pene del sujeto representado. Ahora, si uno intenta utilizar el agujero de entrada como agujero de salida, no va a poder. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de beber el agua que se encuentra de este recipiente, si lo intentamos beber por la cabeza, vamos a ver que tiene ¿qué en la cabeza? ¿Qué cosa tiene? En la altura del tocado. Los agujeros. Agujeros, ¿verdad? Exactamente. Los agujeros se nos chorrea todo el agua, no sirve para beber ese agujero. La única forma de beber el agua que se encuentra dentro de esto es a través del pene, haciendo que la boca tome contacto con el pene. En otras palabras, practicando una especie de sexo oral con el objeto, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos eran objetos rituales que se utilizaban en este tipo de ceremonias en las cuales era necesario performar relaciones sexuales, ya sea materiales entre seres humanos reales o entre seres humanos y los objetos sagrados que estaban asociados a determinado culto, como los penes antropomorfizados como este de aquí. ¿Alguien puede distinguir este pene? ¿Alguien puede caracterizar este pene de ahí? ¿Qué cosa pueden ver? ¿Qué cosa está haciendo ese pene de ahí? Parece pensativo. ¿Verdad? Porque se está agarrando la cara, pues, ¿no? El rostro, donde viene el rostro humano. Pero, si se acercan un poquitito más, van a ver que la mano no está acá, sino está en otra parte. ¿En qué parte de la cara tiene la mano este pene antropomórfico? En la nariz, ¿verdad? Entonces este pene se está tapando la nariz. ¿Cuándo una persona se tapa la nariz? Cuando tiene que hacer ¿qué? Estornudar. Podría ser estornudar, también han dicho por ahí, digamos, cuando huele mal algo, ¿no? Pero fundamentalmente también uno se tapa la nariz cuando tiene que bucear, cuando tiene que entrar al agua. Entonces lo que los arqueólogos acá piensan es que este representa un pene en estado de penetración, o sea, que este pene está dentro de una vagina, y la prueba de eso es que en el mundo andino todos los cuerpos, ustedes saben que por ejemplo en Aymara la palabra urco es lo mismo que Hanaj en quechua, pero urco también no solamente significa mundo de arriba, sino también significa cerro. Cerro como que tiene esta forma fálica, pues, ¿no? Sobre todo en los farallones del altiplano peruano, efectivamente hay algunas rocas que parecen falos, mientras que todos los cuerpos de agua, como el lago Titicaca o el río, se llaman uma, y uma significa concavidad, que está asociada a la feminidad. Entonces lo seco en el mundo aymara está asociado a lo alto y a lo masculino, mientras que lo cóncavo y lo húmedo está asociado a lo femenino. Entonces este es un pene que obviamente es un marcador masculino que se está sumergiendo en un cuerpo de agua que es la vagina de una mujer. Cuando se está sumergiendo pues tiene que taparse la nariz, ¿no? Porque es un pene antropomorfo, además, si no se ahoga. Entonces pueden ver ustedes acá que incluso han representado el vello púbico en trazo fino, ¿verdad? Probablemente yo les pediré que luego del tour se tomen un momento para volver a apreciar. Por ejemplo, acá están otros penes antropomorfizados, ¿no? Como cabeza de glande, por ejemplo. Es exactamente así como luce de los genitales masculinos. ¿Qué cosa tiene de más? Los testículos, ¿verdad? Pueden ver ustedes que los testículos son demasiado grandes y casi todo queda a un lado. Acá veo un poco más de igualdad de género. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver bien, ¿quiénes son estos personajes de aquí? Son parejas heterosexuales en este caso, porque hay una mujer, un sujeto femenino y un sujeto masculino. Y vamos a enfocarnos primero en la mujer. ¿Qué características tiene la mujer, por ejemplo, que está aquí boca arriba? ¿Alguien puede identificar algún rastro, algún símbolo en esta mujer? Tiene pectoral, exactamente. Tiene pintura facial, tiene pectorales, tiene brazaletes, lo que son signos indiscutibles de la jerarquía de esta mujer. Además, ustedes pueden constatar que la mujer es desproporcionadamente grande con respecto al hombre, ¿verdad? Al hombre que le está penetrando. Lo que significa que es una mujer de jerarquía incluso con respecto al sujeto que le está penetrando. Entonces, esa es otra de las razones por las que creemos que esa es una representación arquetípica de la Madre Tierra, la Pachamama. Probablemente estos son sacerdotes que en algún tipo de performance ritual, en alguna ceremonia ritual, practicaban pues sexo, ya sea de manera real o de manera simbólica, con la Madre Tierra, ¿verdad? Para fertilizarla. Es interesante además añadir en este punto que el 80%, que es
más que la mitad obviamente, de representaciones sexuales de parejas heterosexuales son de tipo anal y no vaginal, es decir, que el principal sexo que ha sido representado es un sexo no directamente generativo de vida, ¿verdad? Entonces, eso nos da idea, digamos, de la mucha importancia que en realidad tenía no la fertilización material en sí, sino sobre todo el intercambio, el tránsito de los fluidos. Les invito luego, si es que no lo han hecho todavía, que visiten la exposición permanente también en el otro recorrido que es el estándar, que se descubre el Antiguo Perú, que es el recorrido principal, digamos, ¿no? Ahí van a ver cómo los líquidos sagrados que contienen la vida, como la sangre, el semen, la leche materna, la sangre, sobre todo los sacrificios, ¿no? Tienen que viajar, tienen que trascender el mundo de aquí hasta el mundo de los dioses para poder cumplir su propósito y que a su vez los dioses envíen, por ejemplo, el mundo de arriba, la lluvia, ¿verdad? Porque en el líquido se encuentra la vida. Entonces el entendimiento de la vida en el mundo andino es fundamentalmente un discurrir y un eterno transitar, intercambiar líquidos. Es exactamente idéntico aquí o en Indonesia o en la China o en el Antiguo Perú. En todas partes del mundo, el único líquido que puede sostener, alimentar a un neonato es la leche materna. No hay un sucedáneo que pueda reemplazarlo, por lo menos de forma natural. Entonces, tenemos que, siendo este un hecho universal en todas las culturas, en muchas religiones, en muchos cultos del mundo, ha sido también la lactancia, ha sido también divinizada como parte del ciclo mitológico de los héroes y de los dioses. Por ejemplo, tenemos el mito de Hércules siendo amamantado por Hera, ¿verdad? La diosa Hera, que era además su madrastra, no era su madre, y Hércules, con esta fuerza divina que tenía, le mordió el pezón a Hera, con tanta fuerza que Hera lo arrojó de su pecho y toda la leche que salió disparada formó la Vía Láctea, ¿verdad? Que además la razón por la que la Vía Láctea se llama Vía Láctea, camino de la leche. Entonces hay un mito fundacional divino asociado a la lactancia. Tenemos también a la diosa Isis amamantando a su hijo, al hijo de, si no me equivoco, el dios Ra. Tenemos también esta imagen fundacional, ¿verdad? En el cristianismo, que esta es la Virgen de la Leche. Y la Virgen de la Leche es una advocación mariana muy temprana en la historia del cristianismo que se hizo cuando los papas, ¿no? Los obispos de aquel entonces, siglo V me parece, aprovecharon este arquetipo que es la lactancia de los dioses paganos para transformarlo en una imagen cristiana. La lactancia estaba presente en muchas religiones célticas, por ejemplo, ¿no? como parte de los ciclos de los héroes divinos. Entonces ellos dijeron, bueno, como todo héroe mitológico, Jesús, que eventualmente es Dios en la mitología cristiana, también amamanta la leche, por eso hay una advocación mariana que representa a la Virgen de la Leche. Aquí tenemos una representación No, cacao. de la mamá cacao, exactamente, señora, porque, bueno, este es un cacao, todos pueden ver. Para las personas que no están familiarizadas con este fruto, parece que es pues una papaya nuestra mujer, pero realmente si uno lo mira bien, se va a dar cuenta que es inconfundiblemente un cacao. ¿Y cuál es la importancia del cacao para la lactancia? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Sí, cuando falta leche necesito tomar cacao. Exactamente, ¿verdad? Parece que, bueno, eso forma parte del acervo de tradiciones andinas, cuando las mujeres, las comadronas, por ejemplo, ¿no? Las mujeres especialistas, tradicionales además, en el cuidado de los niños pequeños, recomiendan tomar cacao cuando falta la leche. Parece que esto es una asociación muy antigua que se remonta por lo menos 1500 años al mundo mochica. Ya mucho más especializados creemos que este es el héroe mítico Ayapae, este héroe mitológico que mochica, que eventualmente tiene que morir, igual que Jesucristo renace, vuelve a la vida y es amamantado por esta madre cacao, que es además una suerte de patrona de la vida en el Antiguo Perú y en todas las religiones y cultos de la humanidad en general, ¿verdad? Acá podemos ver escenas de parto y nacimiento. Pueden ver ahí una mujer que está embarazada, aquí una mujer parturienta, que está siendo ayudada por esta especie de partera o comadrona, y aquí vemos el nacimiento, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque no tiene un bebé, digamos, ahí dentro. Entonces, un eunuco es pues, un sujeto originalmente masculino que ha sido castrado, ¿verdad? Probablemente había algún tipo de ritual donde se performaba
entre eunucos y escenas de masturbación femenina, lo que no quita que hubo en el antiguo Perú, hubo representaciones eróticas de sexo entre hombres y entre mujeres. Pueden ver ustedes que el sujeto que está masturbando a la mujer no tiene un pene. Oh, ¿verdad? ¿Pueden verlo? Tampoco tiene una vagina propiamente, tiene un orificio ahí, ¿verdad? Entonces, realmente o sea, definitivamente no es un sujeto masculino en estado de erección. O sea, esta no es una escena de penetración, ni vaginal ni nada, porque no hay un pene. Entonces, esta es una escena masturbatoria. Pueden ustedes ver que el rostro de la mujer es un rostro que ha sido, además, tal vez intencionalmente raspado, maltratado. Es posible, ¿no? Para ocultar una expresión de placer, porque esta es una escena que refleja una gran sensualidad. Si lo más importante para la reproducción de la vida es la transmisión de líquidos, y hemos visto que para el mundo andino el clítoris en estado de erección, que tiene además una capacidad de eyacular líquido, es muy importante, muy valorada, entonces la sensualidad, la excitación sexual es muy importante también, porque si una mujer no está sexualmente excitada, no se obedece, pues, ¿no? Entonces, esa es la importancia también que se le otorga, esa es un poco la necesidad de que este sexo del mundo andino sea un poco más horizontal, en la medida que es necesario que la mujer también esté excitada para que pueda conectar. Sexo, es sexo además de tipo, vemos que hay los genitales de los dos personajes, sexo anal, porque los genitales están descubiertos. Entonces estas vasijas son sumamente interesantes porque se han encontrado, allá por ejemplo tenemos representaciones sexuales pero del colecho, también son sexo anal pero hay un bebé ahí, pero estas son muy especiales porque no hay un niño y porque tienen sobre todo, lo más importante es este patrón como cuadriculado en la manta. Bueno, en la iconografía prehispánica está asociado, hay una asociación hacia grandes rasgos entre los patrones cuadriculados y los surcos que se hacen en la tierra en una chacra, por ejemplo. Mientras que la aspa, que algunos llaman chacana, ¿no? Tiene que ver un poco con este punto de encuentro donde ocurre la vida. Nuevamente, el punto de contacto se llama tincuy en quechua, es donde se genera la vida. También es un punto agrícola, pues en la medida que viene el agua, nuevamente, ¿no? La luz del cielo y los nutrientes y la tierra del mundo de abajo, entonces en el punto de encuentro entre los mundos surge la vida, especialmente la vida de las plantas. Entonces, si esta es una chacra y ese es un patrón de vida, también de vida agrícola, lo que cree la interpretación más aceptada, vigente, es que esta es una escena de fertilización de la tierra en el mundo de abajo. Porque acá vemos que hay un personaje, probablemente un sacerdote, que debajo de la tierra, debajo de la chacra, es decir, en el mundo de abajo, está fertilizando de una manera ritual a la Pachamama. ¿Por qué ritual? Porque, bueno, no le está penetrando, digamos, por el orificio por donde se fertiliza una mujer, sino simplemente lo que importa aquí es el tránsito de los líquidos.
Los padres fundadores de la arqueología peruana, como el señor Julio César Tello o el propio Rafael Larco, eran muy del siglo XX, conservadores, católicos en algunos casos, sabemos con cierto grado de certeza hoy que lamentablemente, tristemente, destruyeron muchos huacos, sobre todo homoeróticos, porque simplemente no estaban de acuerdo, porque ellos, su intención era buena, a fin de cuentas, ¿no? Porque trataban de salvar el honor un poco del Perú, el honor nacional, porque es una época, pues, no años 50 del siglo XX, en que la gente todavía creía en la existencia de razas humanas y que las razas inferiores o más cercanas al salvajismo practicaban conductas homosexuales o de bestialismo. Existen referencias a huacos sexuales, huacos eróticos que hubo de representaciones de sexo entre hombres y llamas, por ejemplo. Probablemente, tal vez, también como parte de rituales asociados a la fertilidad, ¿verdad? Entonces, se han salvado algunos huacos homoeróticos entre hombres, entre mujeres, no exactamente aquí en esta colección. Si alguien conoce, si alguna vez ha visto cómo en los Andes se hace la cancha de maíz, no la cancha que sirven en la cevichería, ajá, ese es el canchero también, ahí también, efectivamente, acá, ese es más un canchero, ¿no? Realmente vemos pues que esto no, o sea, esta es la representación de una vagina, ¿verdad? Acá podemos ver incluso un cuerpo humano que está pintado así como para probar efectivamente que ese es un orificio de tipo genital, igual que este, al igual que esos otros. O sea, a pesar de que el nombre técnico es canchero, es decir, supuestamente la forma, los arqueólogos piensan que estos son más bien colectores de semen, probablemente asociados a estos ritos de la fertilidad, donde los sacerdotes, sujetos masculinos o con pene, tal vez eyaculaban dentro de estos sujetos, porque además, miren, o sea, sujetar este tiene base, pero este no. Entonces la única forma de sujetar este objeto es con la mano. Con la mano tiene un agujero que es obviamente funcional. Entonces probablemente son el mango para, digamos, sostenerlo de tal forma que se pueda eyacular dentro. Probablemente más de una persona eyaculaba aquí dentro, entonces se reunía el semen, que es este líquido sagrado que simboliza la fertilidad. No sabemos qué hacían, cuál es el tratamiento de este líquido, solamente podemos especular, ¿no? Tal vez lo bebían porque hay un registro etnográfico de hay culturas en el mundo que beben el semen ritualmente, tal vez lo derramaban sobre la tierra como una práctica para fertilizar la tierra de manera simbólica. No sabemos qué hacían, pero lo que es más probable es que sí son colectores de semen, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, es un sacerdote. Ustedes pueden reconocer a los sacerdotes en el antiguo Perú, sobre todo en la tradición mochica, porque tienen una especie de faja amarrada alrededor de la cabeza. Y además tiene un pectoral, brazaletes, lo que delata a una persona importante. Pero pueden ver que la mujer que le está practicando una felación, es decir, sexo oral, es una mujer muy importante. Es la misma mujer que hemos visto en aquel huaco de la entrada y también aquí, ¿verdad? Es la representación probable de la Madre Tierra, la Pachamama, que está practicando una felación al sacerdote, también como para propiciar este intercambio de líquidos que es fundamental, imprescindible para que ocurra la vida. La sexualidad misma, ¿verdad?
siniestra, vamos a decir, porque vemos que la vida sexual no se limita a los vivos, para la redundancia, sino también a los muertos. Ustedes pueden encontrar en estas vitrinas de este lado que los muertos tienen una vida sexual muy activa en el antiguo Perú, ¿verdad? Aquí vemos estas representaciones claramente cadavéricas, claramente representan a personas que están muertas, pero están siendo, por ejemplo, acá es una escena masturbatoria y acá está siendo masturbada este cadáver, ¿verdad? Por esta mujer, y acá vemos que hay pues un ancestro, definitivamente es un muerto, un malti, ¿verdad? Un árbol, con el pene desproporcionado muy grande, ¿verdad? Entonces, el papel de los muertos nuevamente en el latino Perú es devolver la vida desde el otro mundo. Entonces, bajo ese entendimiento, ustedes saben que cuando los españoles llegaron al Perú, encontraron a las momias, por ejemplo, de Pachacute, Tupayupanqui, Viracocha y Aguahuaca, que habían muerto 50, 100, 200 años antes, las encontraron todavía con sus esposas y a las momias las sacaban a pasear y les servían su comida todos los días como si estuvieran vivas. Gracias a este registro arqueológico podemos también un poco especular que estas momias también tenían pues un comportamiento tal vez sexual, o tenían una vida sexual activa en la medida que tenían esposas. Entonces, ¿por qué los cadáveres son estimulados sexualmente de esta manera? Porque los cadáveres se encuentran pues en el mundo de abajo, ¿no? Las momias, es que no se entierran, igual están relacionadas con el mundo de abajo. Entonces se entiende que también como cohesionadores sociales, las momias también fertilizan a la tierra y devuelven la vida desde el mundo de abajo. Esa es la razón por la que acá están representadas de esta forma. They found that all of them dead. Un coito divino. Mochica. Sí, mochica tardía. Para mayor comodidad hemos trasladado el alto relieve a esta pared, entonces pueden ustedes encontrar aquí el mismo motivo, aquí más claramente representado. El personaje, acá vemos una unión sexual, ¿verdad?, del tipo ritual, por los atributos, por el tipo de tocado, por el tipo de orejera, la serpiente que sale de su cuerpo, sabemos que este es el héroe mochica Ayapaec, que como todo héroe, nuevamente repito, ¿no?, como Hércules, como Jesucristo, en todas las mitologías del mundo, tiene que morir y luego tiene que volver a la vida, pero cuando él se encuentra en el mundo de abajo, así como Jesús desciende a los infiernos, ¿verdad?, Ayapaec va al mundo de abajo. Sabemos que es el mundo de abajo porque estas son las representaciones de las olas. Entonces las olas, ¿no?, la superficie del mar siempre es un indicador de la separación del mundo, uno de arriba, uno de abajo. Además que esta es una tumba y este es un guardián de la tumba, entonces esto está ocurriendo en el mundo de abajo. Además, por eso mismo creemos que esta mujer es el mismo rostro arquetípico de esas otras mujeres de la élite en la Pachamama. Entonces, este es un coito divino entre el héroe fundacional de los mochicas, que es Ayapaec, y la diosa madre tierra andina antiquísima,
mucho más antigua que los incas, de la Pachamama. De esta unión sexual entre Ayapaec y la Pachamama surge este árbol de la vida otra vez, que es el padre de todos los frutos, incluso de los animales. Yo les invito a que vayan después de aquí a los depósitos visitables, donde van a poder ustedes encontrar cómo Ayapaec renace de las plantas. Me gustaría mostrarles yo mismo, pero realmente tal vez ustedes se van a quedar aquí, pero si van a los depósitos visitables, pregunten a cualquiera de mis compañeros cómo Ayapaec nace de las frutas, nace del choclo, nace de la papa. Entonces, él vuelve al mundo de aquí, después de estar en el mundo de abajo en forma de plantas, se convierte en el padre de las plantas. ¿Por qué? Porque ha fertilizado la madre tierra, ¿verdad? Entonces se vuelve a la vida como Hércules, como Jesucristo. Y vemos que personajes de la élite, indudablemente porque tienen cabezas trofeo, porque tienen estos tocados, están regando esta unión con estos cántaros de agua, están celebrando esta unión. Vemos que además hay estos serpiente bicéfala, en fin, muchos símbolos pues de sacralidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está este guaco aquí? Bueno, fundamentalmente porque creemos que había un ritual, nuevamente, un ritual sexual asociado sobre todo a la regeneración de los ciclos agrícolas, que se llevaba a cabo tal vez en el momento en que se iban a reiniciar, por ejemplo, las lluvias, ¿no? La época de lluvias. Esa es la razón por la que también tenemos estos cuadros aquí. Ustedes saben que la Navidad cristiana, pues si bien no es el momento más sagrado del calendario, sí es un momento muy importante, sobre todo hoy en día, ¿no? La Navidad conmemora pues el nacimiento de Jesús, como todos sabemos, pero la fecha de la natividad cristiana fue arbitrariamente un poco escogida por un papa en el siglo IV, si mal no recuerdo, sobre una fiesta pagana asociada justamente a la regeneración del ciclo agrícola. Ustedes saben que en el hemisferio norte se invierten los solsticios, entonces el 25 de diciembre justamente es la fecha pues, de un solsticio, ¿verdad? En el hemisferio norte. Esa es la razón por la que en principio la Navidad fue establecida en esa fecha, porque era una fecha muy importante para los pueblos paganos de la regeneración de la vida. Entonces, así como aquel ritual que se llevaba a cabo conmemorando la unión divina entre Ayapaec y la Pachamama tenía lugar en el calendario agrícola para la regeneración de los ciclos, así también Jesucristo, el Hijo de Dios, en fin, el Dios también fue elegida su fecha de nacimiento en este momento de importancia fundamental de los ciclos agrícolas, ¿verdad? Esa es la razón por la que un poco, bueno, este cuadro está aquí, ¿no? Para cerrar un poco la asociación y finalmente hacernos comprender que, aunque los pueblos en la historia humana son muy diferentes y tienen muy diferentes culturas, en el fondo, pues son bastante parecidos también, ¿verdad? Conmemoran y celebran las mismas cosas. Entonces yo les invito a que, por favor, si desean, pueden pasar por esta galería, o que si lo desean también puedan ir a tomar el otro recorrido estándar que es el Antiguo Perú, que simplemente pues, se dejen llevar por su misión y caminen por el museo, ¿no? Aquí es donde termina el recorrido conmigo. Ha sido un placer acompañarles. Si no tienen ninguna otra pregunta o inquietud con la que les pueda ayudar, les agradezco que me devuelvan los equipos y así ustedes pueden continuar por su cuenta. Muchas gracias por su atención. La unión de estas dos corrientes
por lo tanto es un animal poderoso. Este va a ser el tipo de animales que pueden ver los animales que están ahí. ¿Qué animales observan ahí en esas masitas? Búhos. ¿Qué otro animal observan? Una especie de gatos, ¿no? La parte del centro. Y la de acá sería una serpiente, exactamente. Los que están más atrás de repente se pueden poner por acá para que puedan ver mejor las piezas. Por ejemplo, cuando ellos miraban al cielo, veían un mundo donde están los astros, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. Como ustedes saben, estas personas adoraban al sol, a las estrellas. Por lo tanto, era un mundo superior que nosotros no podemos controlar, donde habitan los dioses, un mundo iluminado, un mundo de arriba. Cuando veían seres como los búhos, por ejemplo, al volar, parece que conectaran con un mundo superior, ¿no es cierto? Ahora luego tenemos un mundo que está debajo de nosotros. Es el lugar debajo de nosotros. Oscuro. La tierra, ¿no es cierto? Oscuro, húmedo, donde están los muertos. Entonces tenemos la existencia del mundo de abajo. No sé si ustedes sabían, pero la serpiente puede conectar con el mundo de abajo porque se pueden meter bajo tierra. Entonces sería como que este animal puede conectar con el mundo de los muertos. Entonces tenemos el mundo de arriba, el mundo de abajo, y ambos tienen un punto de encuentro. Ese punto de encuentro hace posible la existencia de la tierra, donde nosotros vivimos, y que está representado por los felinos, que vendrían a ser los seres más poderosos en la tierra. Estas piezas que ustedes están observando, si ustedes notan, tienen un asa y un pico. Muchas de estas piezas fueron encontradas en tumbas, probablemente solo fueron hechas como ofrendas. Pero como todas estas sociedades eran agrícolas, querían dejar la idea de que el agua era importante para ellos. Y por lo tanto, las piezas que vamos a ver van a tener forma de contenedores de líquidos. Estas piezas pertenecen a una cultura muy antigua que se desarrolló hace unos 3.000 años atrás. Estamos hablando de la cultura Iznique, que se ubicaba justamente en el mismo lugar donde se fundó el museo, en el departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú. Por eso en la parte de arriba tenemos la parte de costa norte. Vamos a ver culturas que se desarrollaron en esta parte del Perú. Bien, acá vemos representaciones claras de la naturaleza, pero luego también van a representar otra serie de seres híbridos, que es una mezcla de varios animales en uno solo. ¿Qué mezcla de animales pueden observar acá? Hay una especie de pajarito. ¿Pero qué otro animal hay aparte del ave? ¿Una nutria? Parece bastante una nutria, pero no es una nutria. Es una especie de felino, aunque no lo parece. Ahora, si ustedes observan la forma del cuerpo, tiene una forma como una dona, que se parece cuando las serpientes se enrollan, ¿no es cierto? Entonces tenemos una criatura que obviamente no existe, pero que puede conectar con más de un mundo a la vez, ¿no? Las aves, el mundo de arriba, las serpientes, el mundo de abajo, y el felino, la tierra. Lo mismo ocurre con esta criatura que está aquí al centro, que se ve un poco más claro. Si ustedes observan, van a ver que tiene una cabeza de ave, 4 patas como los felinos y un cuerpo redondo como las serpientes. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le agregamos rasgos humanos a estas representaciones? Vamos a estar frente a un ser todopoderoso o una divinidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí frente a nosotros? Si ustedes observan esta estela de piedra, van a ver un personaje que está representado aquí. Quizás vamos a ver que tiene rasgos humanos. Pueden ver la cara en la estela, ¿sí? Pero este personaje a su vez también tiene rasgos animales. Si nosotros miramos bien, vamos a ver que hay 2 alas en la parte de abajo, que parecen más las alas de un insecto. Luego también tiene una especie de cinturón en la parte del centro,
acá hay un dibujo de referencia donde se puede observar en el cinturón la cabeza de un felino. Los ojos están acá, la nariz al centro y la parte de los colmillos. Entonces, si ustedes notan, la lengua parece como una lengua de serpiente. No sé si ven que debajo de los dientes hay como un rectángulo largo. Esa es la parte de la lengua de esta criatura. Entonces, este de aquí es una divinidad. Ahora, ¿ustedes creen que este será un dios o una diosa? Dios. ¿Por qué dirían que es un dios? En esa época se representaba una figura masculina. Sí, efectivamente, pero si nosotros miramos a lo básico de este personaje, vamos a ver entre las piernas. Entre las piernas, normalmente cuando representan el órgano masculino es bastante resaltante, ¿no es cierto? Pero aquí no se ve ningún órgano masculino. Lo que se puede ver más bien es un órgano femenino. Entonces estamos hablando de una diosa. Una diosa que a su vez tiene rasgos animales. Esta estela que ustedes están observando también tiene 3000 años de antigüedad y también fue encontrada en el mismo lugar que se encontró el felino, en Pacopampa. Estamos hablando de la cultura mochica. ¿Conocían a la cultura mochica? ¿Sí? ¿Recuerdan qué es lo característico de los mochicas? Color en la Los cerámica. huacos retratos. Exactamente, los huacos retratos. Bueno, los mochicas fueron de todas estas culturas los mejores ceramistas. Pueden ver la calidad de las piezas, pueden ver que son más realistas y tienen muchos mejores detalles y son más hermosas estas piezas de cerámica que estamos observando aquí. Pero los mochicas no solamente hicieron esculturas en la cerámica, ellos también, a diferencia de las otras culturas, dibujaron con línea fina en esas piezas de cerámica. Y eso es lo que vamos a observar por este lado. Ustedes observan estas 3 botellas que están aquí atrás. De repente los que están atrás pueden venir por acá para que puedan ver mejor las piezas. Entonces dirijamos la mirada a las botellas que están en la parte de atrás, pegadas a la pared. ¿Sabe alguno de ustedes si hubo algún sistema de escritura en el antiguo Perú? ¿Será que habremos tenido escritura como los egipcios, en la India? Dibujos, simbología, jeroglífico. No teníamos un sistema. Comunicación. Exactamente. No tenemos un sistema de escritura en realidad, pero como menciona nuestra compañera, los quipus, probablemente este sistema de nudos, eran bases de datos, no solamente de números, sino también podían tener historias o canciones. Pero eso ya se los voy a enseñar un poquito más adelante. Vamos a mirar las piezas que están acá. Podemos ver que hay una serie de dibujos complejos en la parte de atrás. Sería una manera de transmitir mensajes, ¿no es cierto? Con esta iconografía. Ahora vamos a observar que también hacían símbolos bastante simples, que son los que están aquí adelante, y que por cierto también son las 3 creencias fundamentales de todas estas culturas incas. Vamos a hablar de la primera pieza, que es la que está al centro. Ustedes pueden observar que hay 2 colores, y en la parte del asa los colores se invierten y luego terminan juntos en el pico. Esto de aquí es la idea de la dualidad, 2 fuerzas opuestas pero complementarias que son necesarias para la vida. Por ejemplo, el día y la noche. ¿Podríamos vivir sin noche? No. No, ¿no es cierto? O el sol y la luna. ¿Podríamos vivir sin sol o Tampoco. sin luna? Ambas son necesarias y por eso también esto está relacionado a lo que hemos visto antes, de los 2 mundos, ¿no es cierto? El mundo de arriba y el mundo de abajo. Luego tenemos este otro símbolo que está aquí, que es un espiral que no tiene fin, y esto está relacionado a los ciclos, como por ejemplo el ciclo del agua. Y como estamos hablando de estas culturas, para ellos la muerte no era el fin de la vida, sino era simplemente el paso a otro mundo, y la vida continuaba como un espiral. Luego tenemos este otro símbolo que pueden observar en esta botella.
para subir o bajar, ¿no es cierto? Son conectores. Si ustedes notan, estas escaleras tienen 3 peldaños y esto está relacionado a lo que ya hemos visto antes. El mundo de arriba, el mundo de abajo y el punto medio, que sería la Tierra. Retratos. Vamos a observar estas piezas de acá. Aquí en el Perú los conocemos como los huacos retratos. Huaco viene de la palabra huaca, que significa sagrado. Se puede referir a un lugar, como por ejemplo la huaca pucllana, o puede ser un objeto como los que estamos observando. Por ejemplo, si miramos este objeto de acá, dirían ustedes que se parece a una persona que existió en aquel entonces. Esto de aquí son de la cultura mochica. Estamos hablando de 1500 años más o menos aproximadamente. Pero estas personas de acá tienen una serie de elementos que nos van a permitir identificar qué tipo de personas eran. Vamos a ver que tienen tocados en la cabeza, en llaves y unas orejeras. Estos eran distintivos de personas importantes, como por ejemplo los sacerdotes. Luego tenemos este otro personaje por acá. ¿Qué idea les transmite este personaje? Un guerrero por la pintura facial, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que son representaciones de gente de poder. Ahora, a esto se le llaman los huacos retratos porque antiguamente se creía, como fueron encontrados en tumbas, creían que estos eran representaciones exactas de la persona que estaba enterrada. Pero luego se encontraron estos mismos huacos en otras tumbas. Se llegaron a la conclusión de que solamente eran representaciones generales de personas de poder. Lo que yo vengo principalmente es por esto. Yo pensaba que era un plato, pero es una sonajera. Me dicen que en la parte de abajo hay como unas cuentas chiquitas que suenan con hojitas, ¿no? Por eso acá, como parte de la ceremonia en la que pertenece, hay músicos haciendo música. Y a Yapaec siempre lo relacionan con una especie de Mesías, un Jesús, un Buda, una especie de, incluso de Hércules, de semihéroe. Siempre lo representan por los dientes felinos, las orejeras, el tocado también como un jaguar, el cinturón de serpientes. Y como habían estado explicando, las serpientes son criaturas que pueden estar en la tierra, en la parte intermedia, como en la parte subterránea. Pero no son la única criatura, también las aves. Las aves pueden meterse al mar, que es la parte inicial, digamos, del subsuelo, del mundo subterráneo. Entonces, Ayapaec aparentemente tiene este viaje donde entra hacia el mar, por algún motivo. Tiene que superar ciertos obstáculos, ciertos retos, ¿no? Por ejemplo, acá se encuentra con la criatura que es como un erizo de mar. Entonces, como pueden ver, ambos tienen un bolso en la mano que seguramente tiene los payares adivinatorios. Entonces hace como una especie de intercambio para poder seguir. Intercambian parte de los payares, así como me dijeron que era la nariguera, ¿no? De derecha a izquierda. Luego lo encontramos con una criatura que es como el pez globo, pero acá Ayapaec ya tiene la nariguera, pero aún le quedaban payares adivinatorios, así que entrega esos payares a este ser, que ahora también ya tiene esos payares que le quedaban. Y a cambio le da este casco, parece que es un casco mágico, porque conforme se adentra bajo el mar, necesita ver en la oscuridad. Entonces, aunque no esté en orden, la siguiente vez que lo vemos está acá, y su casco tiene una representación de búho por la posibilidad de ver en la oscuridad. Acá se encuentra con una especie de criatura mitológica que es por la cabeza una especie de león marino, con un cuerpo de entre tiburón y raya y quién sabe qué más. Pero aparentemente pierde. Aparentemente pierde porque luego vemos que acá está... Voy a buscar menos iluminación. Creo que en este ángulo se ve. Está degollado y hay dos aves. Un gallinazo
y un piquero, que de alguna manera como que lo ayudan y parece que le están arreglando el cuello, como cosiéndolo. Entonces, este semidios, Ayapaec, es muy importante para los mochicas. Y como vimos en la parte inicial, como que regresa después de tener relaciones con la madre tierra, convertido en una especie de Ayapaec maíz, Ayapaec calabaza, Ayapaec fruto de la tierra. Observando el movimiento del sol y marcando para construir. Y bueno, Es más, Ayapaec, por lo que ven, tiene una especie de animal, un perro peruano que parece que lo acompaña. tiene 8 páginas y tiene un y bueno, en este caso es una piedra que se oscura. Así está logrando y hacen algo que en realidad no tiene precedentes. Ese cuchillo creo que tampoco lo tenía antes, ¿no? Se lo debe haber dado también el pez globo. Los músicos. De hecho, este día nosotros vemos el animal humano y es un animal que aparece hasta la Y acá cuando lo están cosiendo y salvando. la otra pieza. Imaginen que parte, digamos, de tu iniciación juvenil o como hombre era sacarle filo a las piedras para tener lanzas. Y estar ahí, dale y dale, evitando de que se vaya a partir a la mitad, sacándole filo, hasta que finalmente tiene la forma correcta. Lo que me sorprende es que, como dicen, el 80% es mochica. La verdad es que ver, aunque estén repetidos estos rostros de peruanos o de las antiguas culturas prehispánicas, te impacta porque no son muy diferentes de los que vemos hoy. Tal vez no seamos los más guapos, pero parece que no hemos cambiado tanto. Me encantaría, por ejemplo, que hicieran una venta de tocados de ese estilo, o una clase de pintura y que todos salgamos con las caras pintadas de ese tipo, o una especie de concurso de disfraces basados en los huacos retratos. Por acá está dividido en categorías. Por ejemplo, acá tenemos masas y cascos. Después tenemos escenas de batalla. Hay varias batallas repetidas que hemos visto en la exposición. Tenemos animales, jaguares, primates, otros felinos. Aves, zorros, sacerdotes, personas sentadas. Por acá tenemos gente que está durmiendo, tienen los ojos cerrados y están con los brazos cruzados, como aguantando el frío, como descansando. Por acá tenemos jefes militares, pero están con escudos y no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Y mazos? ¿Mazas eran? Por acá tenemos gente castigada, que ha sido mutilada. Les han quitado parte de los labios, parte de la nariz.
Tenemos otro tipo de figuras antropomórficas. Después también hay otro tipo de mutilaciones. Mayormente es el rostro. Tenemos mujeres, solamente mujeres. Con niños. Por acá tenemos gente que está descansando, durmiendo. Tenemos otro tipo de criaturas medias raras, como animales domésticos. Tienen como perritos en brazos. Ahí están los animalistas del pasado. Los infaltables músicos con tambores, quenas. Tenemos también vegetales como calabacines, frutas, yucas, pepinos. Tenemos maíz, papas. Montañas, representación de montañas y lagunas con animales y árboles, figuras geométricas. Incluso espirales. Tenemos demonio serpiente. Y también demonio cangrejo. Demonios como murciélagos o vampíricos. Tenemos garzas, piqueros, gaviotas, todo tipo de aves marinas, cormoranes, serpientes. Patos, loros, ranas y sapos, langostas, camarones y peces, búhos y lechuzas, halcones, cazando serpientes sobre todo, lobos marinos, monos,
roedores. Murciélagos, incluso tortugas. Representaciones de su historia, de la agricultura, de las tradiciones de la guerra, de los sacrificios humanos, de la fecundidad, de los talleres adivinatorios y posiblemente del tipo de escritura que tenían a través de ellos. Ya se hizo de noche, pero la verdad es que el ambiente se ve muy bonito, bien iluminado. Y el restaurante se ve súper romántico a esta hora, con esta iluminación. Igual que el jardín. Y eso fue el Museo Larco. La verdad es que me ha quedado corta la batería, me ha faltado muchas explicaciones, pero lo valió. Es más, creo que lo voy a repetir. Justo los autos han estado tocando y el claxon, ahora se están metiendo en contra porque hay una persona que no quiere avanzar y está obstaculizando el paso. De repente no se notó al inicio, pero la calle es bidireccional. Hay una línea amarilla al centro. ¿Ven? En contra, porque no quiere avanzar.